En la vida moderna, es fácil perderse en un mar de comparaciones constantes. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas perfectas y la sociedad nos exige constantemente ser más, tener más y hacer más. Pero, ¿qué sucede cuando buscamos aprobación en lugares donde nunca la encontraremos? Nos sentimos vacíos, inseguros y nuestra autoestima se tambalea. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una alternativa radical pero liberadora. Una vida guiada por principios internos, donde el verdadero valor está en cómo respondemos a las situaciones, no en las situaciones mismas. Imagina por un momento una autoestima que no se vea afectada por los vaivenes de la vida. El rechazo, la crítica, el fracaso, nada puede derrumbarla. Esto es lo que los estoicos enseñaban, que podemos construir una fortaleza interna tan sólida que ninguna tormenta externa pueda derribar. Y no solo es posible, sino que es necesario para vivir una vida plena, en paz y con verdadero poder. Cuando hablamos de autoestima, muchas veces lo hacemos desde la perspectiva de cómo los demás nos perciben, de cuánto nos valoran o aprecian. Pero el estoicismo, una filosofía nacida hace más de 2000 años, nos invita a replantearnos esta visión completamente. En lugar de centrarnos en la aprobación externa, los estoicos nos invitan a desarrollar una autoestima que no dependa de factores externos. Una autoestima que sea indestructible porque nace desde dentro, de nuestro propio juicio y nuestras acciones. Primera clave: reconoce que el valor está en tu carácter, no en lo que posees. Una de las trampas más comunes en las que caemos cuando se trata de la autoestima es creer que nuestro valor como personas depende de lo que poseemos: el dinero, las propiedades, el éxito profesional o incluso las relaciones que tenemos. Pero los estoicos, con su visión tan clara de lo que realmente importa, nos recuerdan que el valor verdadero está en nuestro carácter, no en nuestras posesiones o logros externos. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Esta frase nos muestra que el valor no está en acumular cosas, sino en cultivar un carácter fuerte y virtuoso. Cuando te das cuenta de esto, empiezas a liberarte del constante deseo de tener más o de compararte con los demás en función de lo que tienes o no tienes. Y esa es una de las claves más importantes para construir una autoestima indestructible. Piensa en esto por un momento. Las posesiones materiales, el estatus social, incluso el éxito que logres en tu carrera, son cosas que pueden desaparecer de un día para otro. Los reveses económicos, las crisis o simplemente el paso del tiempo pueden quitarte esas cosas que tanto valoras. Si tu autoestima está atada a ellas, es como construir una casa sobre arena. Cualquier cambio en tus circunstancias puede hacer que todo se venga abajo. Pero si tu autoestima está basada en tu carácter, en cómo actúas y en quién eres en tu esencia, nada ni nadie podrá derrumbarla. Los estoicos creían que el verdadero éxito en la vida es vivir conforme a la virtud, no acumular riqueza o reconocimiento. Marco Aurelio lo dejó claro cuando dijo: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Esto significa que lo que realmente define tu valor es la calidad de tus pensamientos, tus decisiones y tu carácter, no lo que tienes o lo que logras. Si cultivas un carácter sólido, basado en la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje, tu autoestima será inquebrantable, porque estará arraigada en algo que nadie puede quitarte. ¿Y cómo afecta esto a tu autoestima en el día a día? Cuando te concentras en fortalecer tu carácter, dejas de buscar validación en el exterior. Dejas de medir tu valor en función de lo que tienes, lo que has logrado o cómo te perciben los demás. En cambio, empiezas a valorar lo que realmente importa: tus acciones, tus intenciones y cómo tratas a los demás. Esto no solo te da una autoestima más sólida, sino que también te libera de esa constante carrera por tener más o ser más a los ojos de los demás. Imagina por un momento cómo sería tu vida
si dejas de preocuparte tanto por lo que posees o por lo que los demás piensan de ti, y te enfocas únicamente en ser la mejor versión de ti mismo. Ese es el enfoque estoico. Al final, todo lo que realmente poseemos es nuestro carácter, y es lo único que permanece constante a lo largo de la vida. Séneca también decía, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Esto refleja la idea de que, si basas tu autoestima en lo que tienes o en lo que logras, nunca será suficiente. Siempre querrás más, y siempre te sentirás insuficiente. Pero si te das cuenta de que tu valor reside en tu carácter, descubres que ya tienes todo lo que necesitas para sentirte pleno y confiado. Así que, en lugar de preguntarte cuánto tienes o cuánto has logrado, pregúntate, ¿qué tipo de persona soy? ¿Estoy actuando con integridad y virtud? Si la respuesta es sí, entonces ya estás construyendo una autoestima indestructible, porque lo que posees puede ir y venir, pero tu carácter es lo que define tu verdadero valor, y eso está en tus manos. Cuando adoptas esta perspectiva, te liberas de las expectativas externas y de esa constante necesidad de acumular más para sentirte valioso. Empiezas a entender que tu valor es algo que llevas dentro de ti y que nadie puede arrebatarte. Segunda clave: no te dejes arrastrar por las emociones, mantén la calma. Esta es una de las lecciones más profundas del estoicismo y, al mismo tiempo, una de las más difíciles de aplicar en la vida diaria. Aprender a no dejarnos llevar por nuestras emociones. Los estoicos no estaban en contra de sentir emociones. Somos humanos y las emociones son una parte inevitable de nuestra experiencia. Pero lo que sí defendían es que no debemos permitir que esas emociones tomen el control de nuestras acciones o nuestra percepción de nosotros mismos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Esto significa que nuestras emociones, que muchas veces surgen de nuestras interpretaciones y pensamientos, pueden distorsionar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Si no somos conscientes de esto, podemos caer fácilmente en el ciclo de la ansiedad, la ira o la tristeza, afectando nuestra autoestima y nuestras decisiones. Imagina por un momento que tienes un mal día en el trabajo o discutes con alguien cercano. Las emociones empiezan a surgir: frustración, enojo, tristeza. Y si no las gestionas bien, es fácil que esas emociones te hagan sentir inseguro, que te cuestionen tu valor o que te hagan actuar de manera impulsiva. Pero aquí es donde los estoicos ofrecen una alternativa poderosa. En lugar de dejar que esas emociones dominen tu comportamiento, detente, obsérvalas y decide cómo responder. Epicteto decía: no es lo que te sucede lo que te perturba, sino cómo interpretas lo que te sucede. Esto significa que la verdadera causa de nuestra angustia o inseguridad no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante ello. Si aprendemos a controlar nuestras interpretaciones y a no dejarnos arrastrar por las emociones, comenzamos a ganar una sensación de calma interior, una calma que es clave para una autoestima indestructible. ¿Cómo ayuda esto a tu autoestima? Piensa en esas veces en las que te has dejado llevar por el estrés o la ira y luego te has arrepentido de cómo reaccionaste. Esas situaciones tienden a socavar nuestra autoestima porque sentimos que hemos perdido el control. Pero cuando aprendes a mantener la calma en momentos de adversidad, comienzas a sentirte más seguro de ti mismo. Sabes que, sin importar lo que pase, tienes la capacidad de manejar tus emociones y responder de una manera que refleje quién realmente eres, no simplemente lo que sientes en ese momento. Otra cosa importante que enseñan los estoicos es que las emociones no son malas en sí mismas, pero lo que hacemos con ellas es lo que importa. No se trata de suprimir lo que sentimos, sino de reconocer esas emociones, entender su origen y decidir conscientemente cómo actuar. Cuando puedes hacer esto, desarrollas una confianza en ti mismo que va más allá de cualquier circunstancia externa, porque sabes que no eres esclavo de tus emociones, eres dueño de ellas. Séneca decía: domina tu ira, o ella te dominará a ti. Esta idea se aplica a todas las emociones,
Si dejas que la ira, el miedo o la tristeza tomen las riendas, te arrastrarán por caminos que no quieres recorrer, y eso puede hacer que pierdas confianza en ti mismo. Pero cuando puedes detenerte, respirar y decidir conscientemente cómo actuar, te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Esa calma interna es lo que te permite mantener una autoestima sólida, incluso en los momentos más difíciles. Para aplicar esta clave en tu vida, empieza por observar tus emociones cuando surjan. No te juzgues por sentirlas, pero tampoco permitas que tomen el control. Haz una pausa y pregúntate, ¿estoy actuando basado en esta emoción o desde un lugar de calma y razón? Esa pausa es lo que te da el poder de elegir cómo responder, y con el tiempo, esta práctica te ayudará a sentirte más en control de ti mismo y, por lo tanto, más seguro de tu propio valor. Mantener la calma no significa que nunca sientas emociones intensas, sino que aprendes a manejarlas de una manera que no te haga daño a ti ni a los demás. Y cuando puedes hacerlo, tu autoestima se fortalece, porque sabes que, sin importar lo que suceda a tu alrededor, tienes la capacidad de responder con serenidad y sabiduría. Tercera clave: encuentra paz en la impermanencia de las cosas. Una de las realidades más difíciles de aceptar en la vida es que todo cambia. Nada es permanente. Las personas vienen y se van, las situaciones mejoran o empeoran, y lo que hoy te causa alegría, mañana puede desaparecer. Para los estoicos, aceptar la impermanencia de las cosas era fundamental para alcanzar la paz interior. Y cuando te das cuenta de esto, empiezas a desarrollar una autoestima que no depende de cosas externas, porque comprendes que esas cosas son temporales. Marco Aurelio lo explicó muy bien cuando dijo: observa cómo todo está en continua transformación, nada es eterno. Para los estoicos, el mundo está en constante cambio, y luchar contra esa realidad solo causa sufrimiento. Si basas tu autoestima en algo tan frágil como la estabilidad de las cosas que te rodean, tus posesiones, tu estatus, tus relaciones, estás construyendo tu valor en algo que inevitablemente cambiará. La impermanencia no solo es parte de la vida, es lo que hace que la vida sea lo que es. Entonces, ¿cómo afecta esto a tu autoestima? Si aceptas que todo cambia, te liberas del miedo a perder lo que tienes. Cuando dejas de aferrarte a la idea de que algo debe durar para siempre para ser valioso, tu autoestima ya no se ve afectada por las pérdidas o los cambios que inevitablemente suceden. Aceptar la impermanencia significa aceptar que nada de lo que sucede afuera de ti define quién eres. Y eso te da una libertad increíble. Imagina que atraviesas una ruptura, pierdes un trabajo o experimentas una decepción. Son situaciones difíciles que, si no manejas bien, pueden derrumbar tu autoestima. Pero si recuerdas que todo es impermanente, incluidos los momentos difíciles, puedes encontrar paz incluso en medio del dolor. Porque sabes que las cosas cambiarán, y lo que hoy te duele mañana será solo un recuerdo. Este tipo de aceptación no solo protege tu autoestima, sino que te ayuda a mantener la calma y la perspectiva en los momentos más duros. Epicteto también lo resumió en una frase poderosa: no te aferres a nada que no puedas dejar ir con serenidad. Esta es una clave fundamental para una autoestima indestructible. Si te apegas demasiado a las cosas externas, te vuelves vulnerable a los cambios inevitables de la vida. Pero si desarrollas la capacidad de soltar, de aceptar que las cosas vienen y van, te vuelves más fuerte internamente. Tu valor ya no depende de lo que tienes, sino de quién eres en cada momento, independientemente de las circunstancias. Aceptar la impermanencia no significa que no te importen las personas o las cosas que amas. Se trata de reconocer que todo tiene su tiempo y su lugar, y cuando ese tiempo pasa, puedes dejar ir sin que eso afecte tu sentido de valía personal. Esto no solo te protege de una autoestima frágil, sino que te da una serenidad que es difícil de alcanzar de otra manera. Entiendes que el cambio es parte de la vida, y en lugar de luchar contra él, fluyes con él. Cuando aplicas esta clave en tu vida diaria,
empiezas a ver las situaciones de otra manera. En lugar de aferrarte a lo que piensas que debe ser permanente, abrazas la belleza del momento presente, sabiendo que nada dura para siempre. Esto te permite disfrutar más de lo que tienes ahora, sin el miedo constante a perderlo. Y cuando las cosas cambian o se terminan, ya no te sientes destruido, porque tu valor no depende de esas cosas. Tu autoestima permanece intacta, porque entiendes que todo es parte del flujo natural de la vida. La impermanencia es una realidad inescapable, pero cuando aprendes a encontrar paz en ella, te vuelves invulnerable a las pérdidas y cambios que inevitablemente ocurrirán. En lugar de luchar contra lo que no puedes controlar, aprendes a soltar y a confiar en tu capacidad para adaptarte. Y con esa adaptación viene una autoestima que no se tambalea ante los vaivenes de la vida. Entonces, cada vez que enfrentes un cambio o una pérdida, recuérdate a ti mismo: esto también pasará. Esta simple frase te conecta con la naturaleza del mundo y te ayuda a mantener tu sentido de valor intacto. Porque al final del día, lo único permanente es tu propia capacidad para adaptarte, para crecer y para encontrar fortaleza dentro de ti, sin importar lo que pase afuera. Cuarta clave: sé dueño de tus pensamientos. Esta es quizás una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras del estoicismo. Aprender a ser dueño de tus pensamientos. Para los estoicos, lo que realmente define nuestra experiencia de vida no son los eventos externos, sino cómo los interpretamos y reaccionamos ante ellos. En otras palabras, lo que sucede fuera de ti es neutral. Lo que importa es lo que piensas al respecto. Epicteto lo dejó muy claro cuando dijo: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta frase tiene una profundidad inmensa, porque te recuerda que, aunque no puedes controlar lo que pasa en el mundo, sí tienes el poder de controlar cómo lo percibes. Y cuando te conviertes en dueño de tus pensamientos, empiezas a ver que muchas de las cosas que antes te afectaban profundamente, en realidad no tienen el poder de hacerlo si no se lo das. ¿Cómo se relaciona esto con la autoestima? Muy sencillo. Tu autoestima muchas veces está directamente conectada con los pensamientos que tienes sobre ti mismo. Si te dices a ti mismo constantemente que no eres lo suficientemente bueno, que fallas o que no tienes el valor que otros tienen, es inevitable que tu autoestima se vea afectada. Pero si tomas control de esos pensamientos y los reemplazas por una narrativa más constructiva, empiezas a construir una autoestima sólida, basada en una percepción más realista y saludable de ti mismo. La realidad es que, en el día a día, nuestra mente está constantemente generando pensamientos, algunos positivos y otros negativos. Los estoicos nos invitan a prestar atención a esos pensamientos y a no dejarnos llevar por ellos automáticamente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que si te esfuerzas en mantener pensamientos constructivos, serenos y basados en la realidad, tu autoestima se beneficiará enormemente. Pero aquí hay un punto importante. Ser dueño de tus pensamientos no significa ignorar los pensamientos negativos o forzar una positividad tóxica. Se trata más bien de observar tus pensamientos de manera objetiva, sin juzgarlos ni aferrarte a ellos. Si surge un pensamiento negativo, como «no soy suficiente», en lugar de simplemente aceptarlo como verdad, puedes detenerte, examinarlo y preguntarte: ¿este pensamiento refleja realmente la realidad? ¿Me está ayudando o me está limitando? Este simple acto de cuestionar tus pensamientos cambia el juego. Te das cuenta de que no todos los pensamientos que pasan por tu mente son ciertos, y que tienes el poder de elegir cuáles mantener y cuáles dejar ir. Esto te da un control tremendo sobre tu vida interna, porque ya no eres víctima de tus pensamientos, sino el arquitecto de ellos. Séneca también nos recordaba la importancia de no dejarnos atrapar por los pensamientos negativos. El hombre sufre más en la imaginación que en la realidad. A menudo,
Los pensamientos que nos causan dolor no están basados en lo que realmente está sucediendo, sino en nuestras interpretaciones exageradas o distorsionadas de los eventos. Al tomar control de esos pensamientos, puedes reducir el sufrimiento innecesario y mantener una autoestima más equilibrada. Para aplicar esta clave en tu vida diaria, empieza por prestar atención a los pensamientos que surgen cuando te enfrentas a desafíos o situaciones que te hacen dudar de ti mismo. ¿Son pensamientos que te empoderan o son pensamientos que te limitan? Si son lo segundo, no los aceptes automáticamente. Pregúntate si esos pensamientos son realmente útiles, y si no lo son, reemplázalos por una perspectiva más realista o constructiva. Esto no significa que ignores las dificultades o que te convenzas de que todo está bien cuando no lo está. Más bien, se trata de entrenar tu mente para ver las cosas de manera más objetiva y para no permitir que los pensamientos negativos tomen el control sin cuestionarlos. Cuando te conviertes en dueño de tus pensamientos, te das cuenta de que tienes mucho más poder del que pensabas. No puedes controlar todo lo que sucede en la vida, pero sí puedes controlar cómo interpretas esas situaciones. Y eso te da una fuerza interna increíble, porque tu autoestima ya no está a merced de los altibajos de la vida, sino que está basada en tu capacidad para manejar tus propios pensamientos de manera consciente. Quinta clave: enfrenta el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de las emociones más comunes y paralizantes que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Nos aterra la idea de no cumplir con las expectativas, de fallar ante los ojos de los demás o, peor aún, de fallar ante nosotros mismos. Sin embargo, para los estoicos, el fracaso no era algo que debíamos temer. Al contrario, lo veían como una oportunidad invaluable para crecer, aprender y fortalecernos. Epicteto lo decía de manera muy sencilla pero profunda: difícil es soportar el entrenamiento, pero luego llevamos la vida como vencedores. Lo que esto significa es que el fracaso, como el entrenamiento duro, es parte del proceso que te prepara para enfrentar los desafíos de la vida. Si evitas el fracaso, te estás negando la posibilidad de mejorar y desarrollar una autoestima que sea realmente indestructible. La clave no es evitar el fracaso, sino cambiar tu relación con él. En lugar de verlo como algo negativo, empieza a verlo como un maestro, como una parte inevitable del crecimiento. El estoicismo nos enseña que el valor real no está en la cantidad de veces que evitamos fracasar, sino en cómo respondemos cuando lo hacemos. Si cada vez que enfrentas un revés te detienes a lamentarte, tu autoestima sufrirá, porque tu percepción de ti mismo estará condicionada por el éxito inmediato. Pero cuando te das cuenta de que cada fracaso es simplemente un peldaño más hacia tu crecimiento, tu autoestima no se tambalea. De hecho, se fortalece. Séneca lo decía de esta manera: el que ha aprendido a morir, ha desaprendido a ser un esclavo. En este contexto, morir podría interpretarse como aprender a fracasar sin miedo. Porque una vez que te liberas del miedo al fracaso, ya no eres esclavo de él. Dejas de vivir con esa presión constante de ser perfecto o de siempre tener éxito. Y cuando te liberas de esa presión, descubres que puedes hacer mucho más de lo que pensabas. ¿Cómo afecta esto a tu autoestima? Es simple. Si tu autoestima depende de nunca fallar, será frágil, porque el fracaso es inevitable. Pero si aceptas que el fracaso es parte del proceso, tu autoestima se vuelve mucho más fuerte, porque entiendes que tu valor no está determinado por un solo resultado, sino por tu capacidad de levantarte, aprender y seguir adelante. En otras palabras, tu autoestima deja de ser un todo o nada basado en el éxito y empieza a ser un reflejo de tu resiliencia y crecimiento personal. Para aplicar esta clave en tu vida, comienza por cambiar tu percepción del fracaso. La próxima vez que falles en algo, ya sea en un proyecto, en una relación o incluso en un pequeño objetivo, detente un momento y pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me está ayudando este fracaso a ser mejor? Este simple cambio de mentalidad
te ayudará a ver el fracaso como una herramienta, no como un obstáculo. También es importante recordar que nadie, ni siquiera los más grandes filósofos o líderes, ha alcanzado el éxito sin antes enfrentar múltiples fracasos. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, enfrentó grandes desafíos y fracasos durante su vida. Pero lo que lo distinguió fue su capacidad para mantenerse firme, aprender de cada situación y seguir actuando con integridad y virtud, sin importar los resultados. Ese es el verdadero secreto para desarrollar una autoestima indestructible. El miedo al fracaso muchas veces viene de la idea de que los errores nos definen, de que si fallamos, eso dice algo sobre nuestro valor como personas. Pero los estoicos nos invitan a cuestionar esa idea. El fracaso no define quién eres. Lo que define quién eres es cómo eliges responder cuando las cosas no salen como esperabas. Te detienes y te rindes, o te levantas y sigues adelante, con más sabiduría y experiencia que antes. Así que, la próxima vez que sientas ese miedo al fracaso, recuerda, no es el fin del mundo y no dice nada sobre tu valor. Es solo una parte natural del proceso de aprender, crecer y convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y cuando aceptas esto, cuando enfrentas el fracaso con valentía, tu autoestima deja de depender de si ganas o pierdes. Empieza a basarse en tu capacidad de persistir y adaptarte, lo que te hace mucho más fuerte. Sexta clave: practica la gratitud por lo que tienes ahora. En la sociedad moderna, es muy fácil caer en la trampa de siempre querer más éxito, más dinero, más reconocimiento. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con la idea de que debemos seguir buscando lo que no tenemos para ser felices. Pero para los estoicos, la verdadera fortaleza y autoestima no se encuentran en lo que aún no has alcanzado, sino en aprender a apreciar y estar agradecido por lo que ya tienes. Séneca decía, no es la falta de lo que tenemos lo que nos hace infelices, sino la falta de gratitud por lo que ya tenemos. Esta simple verdad es clave para construir una autoestima sólida. Cuando vives en un estado constante de descontento, creyendo que necesitas más para sentirte valioso, estás perpetuamente insatisfecho. Y esa insatisfacción erosiona tu autoestima porque siempre parece que falta algo para sentirte pleno. Pero cuando practicas la gratitud, cuando realmente te detienes a valorar lo que ya está presente en tu vida, tu perspectiva cambia por completo. La gratitud no es solo un sentimiento cálido y difuso, es una práctica poderosa. Al detenerte a reflexionar sobre las cosas que tienes ahora, tu salud, tus relaciones, tus logros e incluso las pequeñas cosas cotidianas, te das cuenta de que ya eres lo suficientemente valioso. La necesidad de buscar validación externa disminuye porque aprendes a ver el valor en lo que ya has logrado. ¿En quién eres hoy? Marco Aurelio también hablaba de esto en sus meditaciones cuando nos invitaba a recibir todo lo que viene, encajándolo como si lo hubieras deseado. Esto no solo aplica a las circunstancias externas, sino también a lo que ya tienes en la vida. El problema es que a menudo damos por sentado lo que tenemos porque estamos demasiado enfocados en lo que nos falta. Pero cuando te tomas el tiempo para reconocer lo que ya está en tu vida, te das cuenta de que tienes más de lo que pensabas y tu autoestima se nutre de esa sensación de abundancia. ¿Cómo afecta la gratitud a tu autoestima? Es simple. Cuando estás constantemente en un estado de carencia, pensando en lo que no tienes, inevitablemente empiezas a sentir que no eres suficiente. Pero cuando te enfocas en lo que ya tienes, te das cuenta de que no necesitas más para ser valioso. Estás bien tal como eres, y esa sensación de plenitud te da una autoestima mucho más sólida. Ya no estás persiguiendo la idea de que serás feliz cuando consigas algo más. Eres feliz ahora, porque ya tienes motivos para estar agradecido. Otra cosa poderosa sobre la gratitud es que cambia tu forma de ver los desafíos y los momentos difíciles. En lugar de ver solo lo que salió mal, puedes encontrar algo por lo que estar agradecido incluso en medio de la adversidad. Esto te da una resiliencia increíble, porque ya no ves el mundo a través del lente de la falta o la carencia.
ves cada situación como una oportunidad para aprender, crecer y apreciar lo que tienes. Epicteto también lo expresaba de una manera muy directa. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Practicar la gratitud te ayuda a reducir esas necesidades artificiales que a menudo construimos en nuestras mentes. Nos decimos a nosotros mismos que necesitamos X o Y para sentirnos completos. Pero la verdad es que, cuando agradeces lo que tienes, te das cuenta de que necesitas mucho menos de lo que pensabas para estar en paz contigo mismo. Y esa realización es increíblemente liberadora para tu autoestima. Para aplicar esta clave en tu vida, comienza por hacer de la gratitud una práctica diaria. Tómate un momento al final de cada día para reflexionar sobre 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser cosas enormes. De hecho, a menudo son los pequeños detalles los que tienen un impacto más profundo. Puede ser algo tan simple como haber disfrutado una buena comida, haber tenido una conversación significativa con un amigo o haber logrado algo en el trabajo. Esta práctica de gratitud no solo te ayudará a cambiar tu enfoque de la carencia a la abundancia, sino que también fortalecerá tu autoestima. Cuando te das cuenta de que ya tienes mucho por lo que estar agradecido, tu percepción de ti mismo cambia. Ya no estás buscando la validación en cosas externas o futuras, porque entiendes que ya eres valioso tal como eres, con lo que tienes ahora. Séptima clave: cultiva la independencia emocional. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la idea de que nuestra felicidad y bienestar no deben depender de factores externos. Y esto incluye nuestras emociones, especialmente las relacionadas con otras personas. Los estoicos nos enseñan a no depender emocionalmente de lo que otros piensan, dicen o hacen, porque al final no tenemos control sobre ellos. Si basamos nuestra autoestima en la validación o el afecto de los demás, estamos construyendo sobre terreno inestable. Epicteto lo resumió de manera muy clara: quien se preocupa demasiado por lo que piensan los demás, siempre será su esclavo. Y es cierto. Cuando nuestras emociones dependen de la opinión de los demás o de cómo nos tratan, estamos entregando nuestro poder y con él, nuestra autoestima. Nos volvemos rehenes de las circunstancias y de las personas a nuestro alrededor. Pero si cultivamos la independencia emocional, nuestra autoestima se fortalece porque ya no está atada a lo que otros piensan o hacen. Esto no significa que debamos ser indiferentes o desconectarnos emocionalmente de las personas que nos rodean. De hecho, los estoicos valoraban profundamente las relaciones humanas y la compasión. Lo que defendían era la idea de que nuestras emociones y nuestro valor personal no deben depender completamente de esas relaciones. Es decir, puedes disfrutar y valorar a los demás sin depender de ellos para sentirte completo. ¿Cómo afecta esto a tu autoestima? Si siempre buscas la aprobación, el cariño o la validación de los demás, tu autoestima estará constantemente en juego, fluctuando según cómo te traten o lo que piensen de ti. Pero cuando desarrollas una independencia emocional, tu valor ya no depende de la aceptación externa. Sabes quién eres y no necesitas que otros te lo confirmen. Esto te da una base sólida sobre la cual construir tu confianza y seguridad. Marco Aurelio también hablaba de esto en sus meditaciones. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de las circunstancias externas. Esto incluye nuestras relaciones. Si permites que la felicidad o la tristeza dependan de cómo te tratan los demás, estarás en una montaña rusa emocional. Pero si decides que tu bienestar interno es algo que controlas tú, te vuelves mucho más fuerte. Y eso se refleja directamente en tu autoestima. Una de las formas más prácticas de cultivar la independencia emocional es observar tus reacciones cuando te sientes herido, rechazado o incomprendido por alguien. ¿Cómo te afecta? ¿Tu autoestima se ve golpeada? Si es así, pregúntate: ¿por qué estoy permitiendo que esta persona o esta situación determine mi valor?
Este simple acto de cuestionamiento te ayuda a tomar conciencia de dónde estás poniendo tu poder emocional y, más importante aún, te permite recuperarlo. Cuando practicas la independencia emocional, empiezas a darte cuenta de que el verdadero control lo tienes tú. No puedes controlar lo que otros piensen de ti, cómo te traten o si te aceptan, pero sí puedes controlar cómo decides interpretar esas situaciones y cómo permites que te afecten. Este es uno de los mayores actos de liberación que puedes hacer por tu autoestima. Esto no significa que nunca te sentirás herido o decepcionado por los demás. Somos humanos, y las emociones son inevitables. Lo que los estoicos nos enseñan es que no debemos quedarnos atrapados en esas emociones, ni permitir que determinen nuestro valor personal. Puedes sentir el dolor, pero también puedes recordarte a ti mismo que ese dolor no define quién eres. Séneca lo decía de manera muy sabia: el hombre más poderoso es aquel que tiene poder sobre sí mismo. Y parte de tener poder sobre uno mismo es tener poder sobre nuestras emociones. No significa reprimirlas o ignorarlas, sino entender que no debemos depender de ellas para sentirnos valiosos. Cuando logras esta independencia emocional, tu autoestima ya no está atada a los altibajos de tus relaciones o de cómo los demás te perciben. Se convierte en algo más profundo, más estable. Para aplicar esta clave en tu vida, comienza por observar en qué situaciones te sientes emocionalmente dependiente de los demás. Tal vez es en la aprobación de un jefe, el cariño de una pareja o la aceptación de un grupo de amigos. Cuando notes que tu bienestar emocional está muy ligado a estas situaciones, recuérdate que no puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlar tu respuesta. Con el tiempo, esta práctica fortalecerá tu autoestima porque te estarás dando el poder de definir tu propio valor, sin depender de lo que otros piensen o hagan. Octava clave: aprende a soltar lo que no te sirve. Una de las mayores lecciones del estoicismo es la capacidad de soltar. Los estoicos entendían que aferrarse a lo que ya no te sirve, sean pensamientos, relaciones, objetos o expectativas, es una de las principales causas de sufrimiento. Aprender a soltar no es simplemente una cuestión de desapego superficial, sino una forma profunda de liberar tu mente y fortalecer tu autoestima. Al soltar lo innecesario, creas espacio para lo que realmente importa. Epicteto lo resumió de manera brillante: no busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino acepta lo que suceda y estarás bien. Muchas veces nos aferramos a ideas de cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse los demás, o qué deberíamos haber logrado para sentirnos valiosos. Pero esas expectativas, cuando no se cumplen, pueden desgastar nuestra autoestima, haciéndonos sentir que hemos fallado o que no somos suficientes. El acto de soltar no es un acto de resignación, sino de sabiduría. Reconocer que algunas cosas, situaciones o personas ya no tienen un propósito positivo en tu vida y dejarlas ir es un acto de fortaleza, no de debilidad. Al soltar, tomas control de tu vida porque ya no te estás encadenando a aquello que no puedes cambiar o que te está frenando. Esto, por supuesto, tiene un impacto directo en tu autoestima. ¿Cómo afecta soltar a tu autoestima? Cuando te aferras a lo que ya no te sirve, sean viejas creencias, relaciones tóxicas o metas que ya no son relevantes, tu autoestima sufre porque te estás aferrando a algo que te limita. Pero cuando aprendes a soltar, te liberas de esos pesos innecesarios y recuperas tu energía. Te das cuenta de que no necesitas cargar con todo y que puedes avanzar más liviano y más seguro de ti mismo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía: elimina la opinión y se disipa la queja. Elimina la queja y se disipa el sufrimiento. Esto refleja la idea de que, muchas veces, lo que nos causa malestar no es lo que sucede, sino cómo nos aferramos a ciertas expectativas o ideas. Cuando aprendes a soltar esas expectativas y aceptas la realidad tal como es, empiezas a sentir una paz interior que refuerza tu autoestima.
porque ya no te sientes esclavo de lo que debería ser, sino que aceptas lo que es y trabajas con ello. Soltar no significa que no te importe nada. Significa que eliges conscientemente a qué le das tu energía y qué decides dejar atrás. Tal vez es una relación que ya no es saludable, un trabajo que ya no te satisface o una creencia sobre ti mismo que te limita. Al soltar esas cosas, recuperas el control de tu vida y te das la oportunidad de crecer. Y con ese crecimiento, tu autoestima florece. Otra cosa importante sobre el acto de soltar es que no siempre es algo que se hace de una vez. A veces es un proceso gradual. Tal vez te encuentres aferrándote a ciertas emociones o pensamientos sin siquiera darte cuenta. Pero cuanto más practicas el soltar, más fácil se vuelve. Y con cada cosa que sueltas, te vuelves más consciente de lo que realmente importa en tu vida. Séneca también nos invita a reflexionar sobre esto cuando dice: la vida es larga si sabes cómo vivirla. Parte de saber vivirla es no malgastar tu tiempo y energía en cosas que ya no te aportan valor. Si te aferras a lo que te está reteniendo, nunca podrás avanzar con ligereza hacia lo que realmente te importa. Pero cuando sueltas lo que no te sirve, te das cuenta de que la vida está llena de posibilidades, y tu autoestima se ve reforzada por esa sensación de libertad. Para aplicar esta clave en tu vida, empieza por identificar qué cosas te están reteniendo. Puede ser una relación, un patrón de pensamiento negativo, una expectativa no cumplida, o incluso un hábito que ya no te beneficia. Pregúntate: ¿esto está contribuyendo a mi bienestar y mi crecimiento, o está frenando mi progreso? Si la respuesta es lo segundo, empieza a trabajar en soltarlo. No será fácil al principio, pero con el tiempo verás que soltar te libera de una carga innecesaria y te permite avanzar con mayor confianza en ti mismo. Novena clave: abraza el presente y deja de preocuparte por el futuro. Llegamos a una de las claves más importantes y quizá una de las más difíciles de aplicar en la vida diaria: aprender a vivir en el presente. El futuro, con sus incertidumbres, miedos y expectativas, suele robar nuestra paz mental y debilitar nuestra autoestima. Los estoicos nos enseñan a dejar de preocuparnos por lo que vendrá, porque el único momento que realmente tenemos bajo control es el presente. Y cuando aprendes a abrazar el ahora, tu autoestima se fortalece, porque ya no estás atrapado en la ansiedad de lo que podría pasar. Marco Aurelio lo expresó de una manera tan simple como poderosa: confía en el presente. Todo el resto está más allá de ti. Esto significa que, aunque el futuro es incierto y no siempre estará bajo tu control, lo que sí puedes controlar es cómo vives el momento presente. La preocupación por el futuro es algo que consume una enorme cantidad de energía, y esa energía, en lugar de fortalecerte, te debilita. Te hace dudar de ti mismo, te genera inseguridad y, en última instancia, puede minar tu autoestima. Cuando vives constantemente preocupado por lo que va a suceder mañana, te desconectas del único momento que realmente importa: el aquí y el ahora. El problema es que, al estar tan enfocados en lo que podría salir mal en el futuro, descuidamos lo que podemos hacer hoy para construir una vida mejor. Si aprendes a centrarte en el presente y a dar lo mejor de ti en cada momento, te das cuenta de que el futuro ya no es tan aterrador, porque entiendes que el mejor modo de prepararte para lo que venga es actuando bien en este instante. Epicteto también nos ofrece una visión clave para enfrentar esta preocupación por el futuro. No es la carga lo que te quiebra, sino la manera en que la llevas. Preocuparse por el futuro es como cargar una mochila llena de piedras que ni siquiera necesitas llevar. Si te concentras en lo que puedes hacer hoy, en las decisiones que puedes tomar ahora, dejas de preocuparte tanto por lo que vendrá. Y eso, en sí mismo, te da una mayor sensación de control y, por ende, una autoestima más fuerte. ¿Cómo afecta esto a tu autoestima? Cuando estás constantemente mirando hacia el futuro con miedo o ansiedad, empiezas a sentir que no tienes el control de tu vida,
lo que puede hacer que te sientas pequeño o insuficiente. Pero cuando vuelves tu atención al presente y te enfocas en lo que sí puedes hacer ahora, comienzas a recuperar tu sentido de agencia. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en el autor de tu propia vida. Este cambio de enfoque fortalece tu autoestima, porque ya no estás paralizado por el miedo a lo que pueda pasar, sino empoderado por lo que puedes hacer hoy. Vivir en el presente no significa ignorar el futuro o no planificar. Se trata más bien de no dejar que la ansiedad por lo que podría suceder te impida disfrutar y aprovechar el momento actual. Al final del día, el futuro es solo una serie de presentes que están por venir. Si te concentras en hacer lo mejor que puedas ahora, estarás mejor preparado para lo que venga, sin necesidad de cargarte con preocupaciones inútiles. Otro aspecto importante de esta clave es que, cuando vives en el presente, también te liberas de las expectativas que a menudo te impones para el futuro. A veces, esas expectativas pueden ser tan altas que, cuando no las alcanzas, tu autoestima sufre un golpe. Pero si aprendes a enfocarte en lo que puedes hacer ahora, sin obsesionarte con un resultado perfecto en el futuro, empiezas a sentirte más en control de tu vida y menos dependiente de si las cosas salen exactamente como lo planeaste. Séneca nos recordaba algo muy valioso. La verdadera felicidad es disfrutar del presente, sin dependencia ansiosa del futuro. Cuando te permites vivir plenamente en el ahora, descubres que la felicidad y la autoestima no dependen de lo que podría suceder más adelante, sino de cómo eliges actuar y sentirte hoy. Y esa es una de las lecciones más liberadoras del estoicismo. Para aplicar esta clave en tu vida diaria, practica la atención plena. Cuando notes que tu mente se está adelantando al futuro, preocupándote por lo que podría suceder, detente y pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora en este momento que realmente esté bajo mi control? Al reenfocar tu energía en el presente, te das cuenta de que hay muchas cosas que puedes hacer hoy que te prepararán para el futuro, sin necesidad de anticipar problemas que aún no existen.